Chicos, buenos días. Gracias por permitirnos llegar de nuevo hasta la comodidad de su hogar. Gracias porque es posible poner el pie sobre el punto de partida de lo que será la última unidad. Creo que es indispensable y necesario que vayamos entendiendo y comprendiendo las situaciones catastróficas que se viven a nivel mundial con la pandemia, que de alguna forma ha llegado a tocarnos en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto social, en la relación con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, de estudios, etcétera. En una situación totalmente atípica estamos dando inicio a lo que será la última fase del ciclo de este año. Esperamos en Dios que el próximo sea diferente, pero hemos aprendido algunas cosas y eso nos ayudará a superarnos y a ser mejores cada día. El día de hoy en el curso de física trabajaremos con una de los aspectos preponderantes dentro de la física. Esto es una máquina simple que es el plano inclinado, pero su aplicación tiene muchas generaciones de trabajo en donde nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos, a distinguir cada una de las fuerzas que concurren dentro del manejo del plano inclinado y la finalidad principal, la ayuda que presta la humanidad en la ejecución de su trabajo. El plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal. Cuando tenemos objetos colocados sobre un plano inclinado, el peso, producto de la masa por la gravedad, se descompone en dos componentes perpendiculares entre sí. Aquí tenemos la imagen del plano inclinado y de las fuerzas que concurren sobre él. F de X, que puede ser la fuerza de impulso. Luego tenemos la fuerza normal, la fuerza del peso, que son dos fuerzas con igual magnitud, pero diferente signo, y la fuerza de fricción o la fuerza que impide el movimiento. Por un lado, la componente del peso en el eje X se denomina fuerza paralela y está formulada por la ecuación siguiente. El peso en X será igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que estemos utilizando en el manejo del problema. La componente del peso sobre el eje Y se denomina fuerza perpendicular y se obtiene a través de la ecuación donde el peso sobre Y es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo utilizado en el problema. Acá podemos leer básicamente las fórmulas establecidas en función de los componentes que van a integrar esa fórmula. Observe que la componente del peso en Y y la fuerza normal van a tener el mismo módulo, pero con sentidos contrarios. Mientras una va a ser positiva, la otra será negativa, perdón, aun cuando tengamos los mismos valores. Veamos qué sucede. Ejemplos de aplicación. Una masa de 60 kilogramos se desliza por un plano inclinado, a 60 grados y con un coeficiente de fricción de 0.2. Determine la aceleración de la masa a lo largo del plano. Esta fricción la vamos a llamar fricción cinética, para que no tengamos problemas con el desplazamiento. Fricción cinética de 0.2 no tiene un valor dimensional, solo es un valor decimal. Y dice que debo determinar la aceleración de la masa a lo largo del plano. Entonces, acá tengo el plano que me permite ver la imagen del desplazamiento y junto a ellos tengo los diagramas de cuerpo libre, en donde voy a establecer la función que ejerce la fuerza normal y el peso, la fuerza de fricción y la fuerza o el peso sobre el eje X. Esos son los planos o diagramas de cuerpo libres que nos indicarán siempre por lo menos la componente de 4 fuerzas. La fuerza normal, la fuerza del peso, la fuerza de impulso y la fuerza de fricción.
serán fundamentales en el desarrollo de nuestros problemas. Y como tenemos ángulos, pues es más fácil si trabajamos a través de componentes. La masa no se acelera sobre el eje Y, dice el problema, por lo que tendríamos lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0, de tal manera que la fuerza normal menos el peso en Y va a ser también igual a 0. Eso significa que la fuerza normal menos el peso de Y, que será 60 por 9.8 de la gravedad por el coseno de 60 grados. ¿De dónde sacamos todos esos valores? Establece acá que tenemos un ángulo de 60 grados y que la masa pesa 60 kilogramos. 60 kilogramos de masa, 60 grados de un ángulo, el coeficiente de fricción cinética y el valor de la gravedad, que ya lo identificamos como 9.8 metros por segundo cuadrados. El valor de la fuerza normal entonces será igual a el producto del peso, que no es otra cosa sino la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Todo eso seguirá estando igual a 0 hasta que encuentre un valor numérico diferente que me demuestre lo contrario. Entonces tendré que la fuerza normal será menos 60, que es la masa, 60 kilogramos, multiplicados por 9.8, que es la gravedad, por el coseno de 60 grados. Y eso efectivamente me dirá entonces que la fuerza normal será igual a 294 newtons. Ese es el producto de multiplicar todas estas expresiones. Claro, aquí me quedaría un valor negativo de menos 294 newtons. Pero al transponer los términos, recordemos que se cambian los signos y entonces la fuerza normal se hace positiva de 294 newtons. La fuerza de fricción no es otra cosa sino la multiplicación del coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. En este caso, tendré punto 2, que es el coeficiente de fricción cinética, por 294 newtons, que es la fuerza normal. Y eso me dará una fuerza de fricción entonces de 58.8 newtons. Una vez que tengo esto, puedo calcular entonces la aceleración de la caja que ocurre en el eje X, por lo que la sumatoria de las fuerzas de X será producto de la masa por la aceleración. No estamos utilizando fórmulas que no conozcamos. Esto es fundamental, pero las debemos aplicar de una manera correcta. El peso entonces de X menos la fuerza de fricción será el producto de la masa por la aceleración. Esto será entonces el peso sobre X, que será 60 por 9.8 por el seno de 60 grados. Debemos recordar que como estamos utilizando el componente X, entonces aquí utilizamos la función seno para poder encontrar el valor de ese peso. 60 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrados por el seno de 60 grados menos la fuerza de fricción cinética, que son 58.8 newtons. Eso será igual a la masa, que son 60 kilogramos multiplicados por la aceleración. Multiplicamos entonces 60 por 9.8 por el seno de 60 grados. Y eso me queda como resultado, al restar los 58.8 newtons, me dará 450.4 newtons. Quiere decir entonces que el producto de 60 por 9.8 por el seno de 60 grados corresponde a 509.22 newtons. Menos 58.8 newtons, eso me da 450.4 newtons, que será igual a 60 kilogramos de masa por la aceleración. Y como lo que quiero es conocer la aceleración, entonces esto será igual a 450.4 newtons dividido los 60 kilogramos. Recordemos que las dimensionales
de Newton son kilogramos metros por segundo cuadrados, dividido kilogramos, se eliminan los kilogramos y me quedará entonces metros por segundo cuadrados. Y 450.4 dividido 60 me dará el valor de 7.50 metros por segundo cuadrados. Ese será el valor de la aceleración en el desarrollo de este problema. El siguiente ejemplo dice, determine la fuerza necesaria para subir la masa de 35 kilogramos, con velocidad constante a lo largo del plano inclinado a 50 grados y que tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.17. Entonces, aquí podemos ver con facilidad cómo se manifiesta el problema y vamos a ver la gráfica de ese mismo problema. Aquí tenemos la fuerza de impulso que va hacia arriba, la aceleración y luego el valor lineal para que pueda trabajar sin ningún problema con el ascenso hacia el plano inclinado. Verá, eso me da la particularidad de poderlo ver de una forma adecuada. Entonces, al ser la fricción opuesta al movimiento, el diagrama de cuerpo libre se define de la siguiente manera. La fuerza de fricción tendrá una fuerza de impulso más la fuerza de fricción cinética que irá en contra de la fuerza del movimiento. Y la fuerza normal tendrá su valor correspondiente equivalente al peso, pero con signos distintos. Entonces, eso me dará la pauta para saber que la sumatoria de las fuerzas sobre Y va a ser igual a 0. Eso será entonces la fuerza normal menos el peso sobre el eje Y. La fuerza normal será entonces menos 35 kilogramos por 9.8 por el coseno de 50 grados. Eso me dirá entonces que la fuerza normal será equivalente a 220.5 newton. Estamos haciendo exactamente lo mismo del problema anterior. La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Y eso será igual a 0.17 por 220.5 newtons. Por lo que la fuerza de fricción cinética será igual a 37.5 newtons. Una vez que tengo esos valores, puedo entonces seguir trabajando con mi diagrama. Como la caja se subió con velocidad constante, la aceleración es 0 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas me indicará en el eje X que esta es producto de la masa por la aceleración. Tendré entonces que el peso en X más la fuerza menos la fuerza de fricción será igual al producto de la masa por la aceleración. Calculo entonces el peso en X, eso es 35 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 50 grados, más 37.5 que es la fuerza de fricción, menos la fuerza que será igual a 50 multiplicado por 0. Como lo que quiero es esta fuerza, entonces la paso al otro lado y me quedará como positiva. Sabiendo que 50 multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Entonces 35 por 9.8, 35 por 9.8 por el seno de 50 grados será 262.75 más 37.5, eso será entonces equivalente a 300.3 newtons de fuerza. Y ese será el resultado final con el que yo puedo terminar el desarrollo y el manejo de mis diagramas de cuerpo libre a través de un plano inclinado. Chicos, de mi parte eso será todo el día de hoy. Es un gusto saludarles y poco a poco iremos avanzando en el conglomerado mundo de la física. Que la pasen bien. Buen día.